Entonces nos quedamos en el signo de Frankl, ¿sí? Que es donde se muestra una adherencia significativa entre el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿sí? La maniobra de Frankenstein, ¿sí? Que es una maniobra que se utiliza para agravar los síntomas de esta tendinitis de Kervan, en donde se le pide al paciente que ustedes me escuchan bien, chicos, porque parece que sale un poco entrecortado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, a ver, la maniobra de Frankenstein es una maniobra para agravar los síntomas de la tendinitis de Kervan, donde agarramos el pulgar, llevamos hacia adentro, doblamos los dedos de esta forma, ¿acá? Y lo que hacemos es inclinamos hacia el cúbito. Si ustedes hacen esa inclinación, van a sentir cómo le estira ahí los tendones, ¿sí? Estira esto. Entonces, si eso está inflamado, al hacer un simple movimiento hacia abajo, al paciente le va a doler. Los dolores o el dolor se va a agravar. Entonces, la maniobra es positiva ahí para la tendinitis de Kervan. La maniobra de Brunelli describió una maniobra contraria de extensión completa del pulgar y afirma que este signo es mucho más específico. Donde nosotros hacemos esto, ¿sí? Acá en esta posición y llevamos hacia atrás con el otro dedo, acá. Con este dedo agarramos y llevamos hacia atrás. Entonces, al hacer ese movimiento, nosotros vamos a comprimir más a este nivel y eso va a producir o va a agravar los síntomas del paciente. Entonces, esas dos maniobras, si son positivas, entonces en un 100% el paciente presenta la tendinitis de Kervan. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar el diagnóstico? Vamos a confirmar con una ecografía. Las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente si no se trata o si no mejora los síntomas? Persistencia de dolor, adherencia, fibrosis, ¿sí? Liberación incompleta. La fibrosis quiere decir que todo se encuentra pegado, todo se encuentra adherido. Eso se llama fibrosis. Luego tenemos luxación o subluxación del abductor largo del pulgar. Eso se luxa. Lesión del nervio radial, porque acá pasa, que fue lo que yo les dije, ahí se encuentra la tabaquera anatómica, acá se encuentra la tabaquera anatómica y está el nervio radial. Y si eso no mejora los síntomas, esa inflamación va a comprimir el nervio radial y le va a afectar al pulgar. El pulgar va a perder fuerza. Y también se puede producir una afectación de la arteria radial a ese nivel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, se entiende, profe. Genial. Bueno. Ahora, en el hombro, ahora volviendo en el hombro, ¿sí? Hay una patología en el hombro muy común, ¿sí? Muy común, que se llama síndrome del desfiladero cérvico-torácico. Síndrome del desfiladero cérvico-torácico. Es una patología muy común en el hombro. Esta patología le afecta a este plexo que se llama plexo braquial. Este plexo braquial se encuentra aquí. Acá tenemos la clavícula y por debajo de la clavícula se encuentra el plexo braquial, en donde salen todas las raíces nerviosas cervicales. Y de estas raíces nerviosas, ¿sí? De la unión de estas raíces nerviosas, acá por ejemplo vemos que la raíz nerviosa C5 con C6 se unen y forman un tronco que se llama tronco superior. La raíz C7 no se une con ningún otro nervio y forma el tronco medio. Y la raíz C8 y T1, que vendría a ser la raíz torácica 1,
forma el tronco inferior. De ahí salen los troncos superior, medio e inferior. Cada tronco superior, esto que vemos aquí, da dos raíces. Da una raíz anterior, una raíz posterior. Este tronco medio da una raíz posterior y una raíz anterior. Y este tronco inferior da una raíz posterior y da una raíz anterior. Entonces, cada tronco da dos raíces, anterior y posterior. ¿Qué pasa? Todas las raíces anteriores se unen. Todas las raíces posteriores que están aquí se unen. Estas que están aquí, esta raíz posterior, esta posterior y esta posterior, las tres se unen acá. Y forman este fascículo posterior. La raíz anterior del tronco superior con la raíz anterior del tronco medio se unen y forman el fascículo lateral. Y la raíz anterior que sobra del tronco inferior no se une con nadie y forma el fascículo medial. Y de estos fascículos, tanto el lateral, el posterior y el medial, salen los nervios que ustedes ya habrán escuchado. Sale el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Estos son nervios que le inervan al todo el antebrazo o a todo el brazo. Entonces, cuando se comprime este plexo braquial, nace o se produce esta patología, el síndrome del desfiladero. Acá está el plexo braquial, esto es la clavícula, ¿sí? Este músculo que está aquí, este se llama músculo esternocleidomastoideo, este que está aquí. Este es el músculo trapecio, este es la fibra superior del trapecio, y este músculo que está aquí, ¿sí? Es el músculo pectoral menor, este que está aquí. Entonces, el síndrome del desfiladero es conjunto de signos y síntomas que derivan de la compresión de estructuras neurovasculares en su salida de la cavidad torácica. Aquí, por debajo de la clavícula, pasa una arteria muy importante que se llama arteria subclavia. Esta arteria que está aquí. Entonces, cuando se comprime el plexo braquial o la arteria subclavia, va a producir este síndrome del desfiladero. Los signos más habituales suelen ser los asociados a la compresión nerviosa, ¿sí? En donde el paciente presenta entumecimiento, hormigueo del cuello y todo del miembro inferior, el miembro superior. Es más frecuente en mujeres de hombros caídos y cuellos largos que tracciona el plexo braquial que en hombres, ¿sí? Entonces, en mujeres es mucho más frecuente la compresión de estas estructuras. El canal cérvico-torácico es la comunicación que existe entre la raíz del cuello que permite el paso de vasos y nervios mediastínicos y cuello hacia la axila y el miembro superior. Acá nosotros tenemos la clavícula, ¿sí? Esto es la primera costilla. Acá se encuentra el plexo braquial. Acá se encuentra la arteria subclavia, que fue lo que les dije, y acá se encuentra la vena subclavia. Acá hay dos músculos, hay músculos, o un músculo muy importante que se llama músculo escaleno, escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, cuando se comprime la estructura a este nivel, se produce el síndrome del desfiladero. Ahí vemos el plexo braquial, que fue lo que les expliqué hace rato. Etiología o causa. ¿Qué puede producir este síndrome del desfiladero? Óseas. Costillas cervicales, donde las costillas cervicales o la primera costilla, ¿sí? Comprime a alguna de esas estructuras. La apófisis transversa larga de C7. La apófisis transversa es esos huesitos que nosotros palpamos por detrás de la columna, ¿sí? Esos son las apófisis transversas. Primera costilla normal, una artrosis o una contractura de los músculos escalenos, ¿sí? Traumatismo, algún hematoma cervical o luxaciones óseas, bandas fibrosas congénitas o queridas. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras que se encuentran a este nivel, las bandas, ¿sí? Esto produce compresión de esas estructuras. Y neoplasia, un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Un cáncer pulmonar, ¿sí?
que se encuentra, por ejemplo, a este nivel, a nivel del lóbulo superior del pulmón. Entonces ese cáncer empieza a crecer y va comprimiendo las estructuras que se encuentran a este nivel y produce el síndrome de Filadelfia. Acá vemos, ¿sí? Estos dos músculos son los escalenos, ¿sí? Triángulo interescaleno, arteria y nervio, ¿sí? Acá se encuentra la arteria del nervio, espacio costoclavicular, que es el espacio que está aquí, se encuentra en la vena subclavia y la área subcoracoidea se encuentra en la arteria y nervio. Entonces, estas estructuras o estos espacios que están aquí, ¿sí? Es en donde se pueden producir la compresión de las estructuras vasculonerviosas en esa zona. Clínica. Manifestaciones. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente? Afectación del nervio cubital, debilidad motora y atrofia de los músculos hipotenares interóseos, ¿sí? Imagínense, los músculos hipotenares se encuentran acá, en la mano. Y el paciente tiene una patología a este nivel. Imagínense hasta dónde puede afectar. Puede ser que el paciente solamente tenga un síntoma a este nivel que está aquí. Si no se hace una buena evaluación y solamente vos tratás esta región, el cuadro del paciente jamás va a mejorar. Porque en donde nosotros tenemos que tratar es aquí, en donde está el origen, ¿sí? Afectación del nervio mediano, ¿sí? Esto puede confundir. ¿Qué pasa? Puede ser que el paciente tenga síntomas del nervio mediano acá. Hormigueo, parestesia, que fue lo que le expliqué. Pero vos haces el signo del Tinel, golpeás aquí y el paciente no siente nada. Entonces eso te tiene que llamar la atención y ahí tienes que fijarte si es el problema a este nivel. Entonces vos haces una evaluación a este nivel y el paciente desencadena los síntomas. Compresión de la arteria subclavia. El paciente que va a tener cansancio, frialdad, debilidad, dolor isquémico, parestesia, agravante, ejercicio y frío, ¿sí? Dolor torácico y fenómeno de Raynaud. ¿El fenómeno de Raynaud qué es? Es cuando hay se produce una vasoconstricción de la vena periféricas, ¿sí? Las venas que se encuentran, por ejemplo, en las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hace frío, estamos en invierno y el paciente está dentro de la casa. Tiene la coloración de la mano normal, un color rosáceo. ¿Qué pasa? Sale afuera en el frío. ¿El frío qué va a hacer? Va a producir vasoconstricción. Entonces la vena va a disminuir de tamaño y la mano se le va a poner o va a tener color azulada. Eso es el fenómeno del Raynaud, ¿sí? Y el fenómeno del Raynaud puede ser periférico por una compresión de una vena periférica o puede ser central por un problema ya en el pulmón, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? La patología que puede producir del nervio mediano, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ser el fenómeno del Raynaud, donde se le coloca o tiene una coloración azulada los dedos del paciente, ¿sí? Compresión venosa, ¿ven? Como acá se ven las venas más tortuosas, parecen como una araña. Edema, distensión venosa, formación de colaterales, esto que ven aquí, colaterales, se ve toda la vena a este nivel. Cianosis de extremidad afectada. Cianosis, ¿qué quiere decir? Si él tiene una afectación del plexo o una compresión venosa al lado derecho del hombro, ¿qué va a pasar? Todo el brazo y el antebrazo va a tener una coloración azulada, que es la cianosis. Síndrome de Paget, que es una contractura es una contractura de los músculos, ¿sí? Entonces, extremidad superior, arteriales. Si hay una compresión arterial, el paciente va a tener adormecimiento de brazos y manos, hormigueo de brazos y manos, cansancio posicional de brazos y manos. Si hay una compresión venosa, edema, ¿sí? Cianosis y esto. La observación o la vista de formación colateral de las venas. Si es neurológico, compresión de un nervio, va a tener dolor, parestesia, falta de fuerza, torpeza, enfriamiento de la mano, cansancio, pesadez, ¿sí? Todos los síntomas característicos de una compresión neurológica. A nivel de hombro y cuello,
Y pared torácica, dolor torácico, dolor inter y supraescapular, ¿sí? Dolor torácico anginoso. El dolor torácico anginoso es la angina de pecho, es cuando el paciente tiene ese dolor o opresión acá. Es como si fuera que le aprieta el pecho. A nivel de la cabeza va a presentarse cefaleas, sensación extraña en cara y oído, una sensación extraña de entumecimiento o hormigueo en la cara y en los oídos, y si hay alguna compresión de una arteria vertebral, ¿sí? Desvanecimiento. ¿Por qué? Porque a este nivel se encuentra la arteria carótida común, y la arteria carótida es la que lleva la sangre a la cabeza. Y si esa arteria está comprimida, no va a llegar la sangre al cerebro, entonces el paciente se puede desmayar o puede perder la conciencia. Exploración, la prueba de Abson, prueba de Hellstadt, ¿sí? En donde el paciente realiza una inspiración máxima, mantiene respiración, extiende, inclina la cabeza hacia el lado afecto y se produce la compresión, que es esto que está aquí. Nosotros le pedimos al paciente que inspire, que mantenga la inspiración y que incline hacia el lado afectado. Y al hacer esa inclinación, los síntomas se van a desencadenar. Prueba de Hellstadt, paciente lleva hombro hacia atrás y abajo, así disminuye el espacio entre clavícula y costilla. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos esta prueba de Hudson acá. Metemos aire, inclinamos hacia la derecha, el paciente siente los síntomas, ¿sí? O vamos a suponer que en esta posición, ¿sí? Normal, el paciente sigue sintiendo los síntomas. Pero hacemos esta prueba que está aquí. Le pedimos al paciente que lleve los hombros hacia atrás, ¿sí? Y abajo. La posición militar. Entonces, al llevar hacia atrás y hacia abajo los hombros, la compresión va a disminuir, entonces los síntomas también van a desaparecer. ¿Se entiende, chicos? La prueba de Reed, donde se hace una abducción de hombro de 180 grados. Vamos a suponemos que tiene una patología a este nivel, a nivel del hombro derecho. Entonces nosotros le pedimos que lleve el hombro hacia arriba, que haga esto. Y al hacer este movimiento va a aumentar la compresión y se van a desencadenar los síntomas. Prueba de Ross, abducción de 90 más rotaciones externas. O sea, nosotros colocamos aquí el brazo en esta posición, llevamos hacia atrás el brazo, hacia atrás, así, va a desencadenar los síntomas. ¿Sí? Este, por ejemplo, es la abducción, ¿sí? Y esta es la rotación externa acá. Hombro en la abducción, el antebrazo en esta posición y llevamos el brazo hacia atrás. Entonces el paciente va a desencadenar los síntomas. Estos fueron los signos que nosotros ya vimos: el signo de Pallen, que es para el nervio mediano, y el signo del Tinel, que es para el nervio mediano también. Signo de la mano blanca, ¿sí? Que es el entumecimiento. Esto. Generalmente tenemos un color rosáceo, y un paciente con una afectación vascular va a tener la mano o un lado de la mano más blanca que otro. ¿Sí? Acá vemos las pruebas, ¿sí? Son pruebas para evaluar la fuerza de los músculos de la mano, ¿sí? Y acá una sensibilidad, donde nosotros comprimimos con el pulgar esta región, y al comprimir esta región, el paciente, evidentemente por la inflamación que va a haber en esa zona, va a desencadenar los síntomas. Y ahí terminamos esa clase. ¿Se entendió bien eso? ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a esta última clase. El último de los últimos. Tenemos aquí la cervicalgia, ¿sí? Y con eso nosotros ya terminamos todo lo que es hombro y todo lo que es miembro superior. La cervicalgia, que fue lo que hablamos nosotros cuando hablamos de hombro doloroso, ¿sí? La cervicalgia es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza o a la extremidad superior y que limita los movimientos. Tenemos la cervicalgia aislada o simple, que se limita solamente a la región cervical. Solamente el paciente tiene dolor a nivel del cuello, a este nivel. La causa más frecuente es artrosis cervical, ¿sí? Porque la artrosis cervical, o lo que se produce ahí, es una degeneración del hueso, ¿sí? Sobre todo en articulaciones interapofisiarias. Eso produce una compresión del nervio, y esa compresión del nervio
produce los síntomas, ¿sí? Dolor muscular, debilidad muscular, ¿sí? Comienzo insidioso, parestesia y rigidez, ¿sí? Esa es la cervicalgia aislada o simple. Las mielopatías, existe compresión de la médula espinal, ¿sí? Por ejemplo, una hernia de disco, ¿sí? Eso es mielopatía. Entonces, una hernia de disco a nivel cervical, ¿sí? Sobre todo esta hernia de disco se produce entre C6 y C7, entre la vértebra cervical C6 y C7 se produce la hernia de disco y también la artrosis cervical. Alerta, síndrome cérvico-cefálico. Dolor cervical puede irradiarse a región occipital, o sea, hacia aquí, a este nivel, e incluso en la zona frontal, descrito como dolor opresivo, generalmente de curso crónico, con brotes más frecuentes en mujeres, ¿sí? ¿Por qué es síndrome de alerta? Porque puede afectar a la arteria carótida. Se asocia a muchos síntomas inespecíficos, mareo, parestesia, artralgia, dolores de hueso, epigastralgia, disfagia, ¿sí? Disfagia es esa alteración en la voz, donde el paciente tiene alteración en la voz, ¿sí? Relacionada con patología ansiodepresiva. Este síndrome cérvico-cefálico se asocia mucho con aquellos pacientes que tienen estrés nervioso, que sufren de episodios de estrés nervioso, ¿sí? Entonces, ellos están constantemente estresados, eso genera una contractura de los músculos a nivel cervical y esa contractura de los músculos a nivel cervical genera una mayor compresión y esa compresión desencadena todos estos síntomas. Radiculopatía, que es una compresión de la médula espinal y esa médula espinal afecta a algunas raíces nerviosas del plexo braquial y eso produce una alteración de todas las estructuras, todos los músculos que se encuentran en el brazo, ¿sí? El diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir de diagnóstico diferencial? Siempre tenemos que diferenciar con otra patología, ¿sí? Dolor cervical mecánico, un problema inflamatorio. Hacia ahí te vas a ir. ¿Conoces hacia ahí? No, Entonces, puede ser cervicalgia con enfermedades reumáticas, artritis, fibromialgia, artrosis, polimialgia, espondilitis, espondiloartropatías, tumores, infecciones, ¿sí? Todas estas patologías también pueden producir síntomas a nivel cervical. Dolor cervical referido, ¿sí? El dolor cervical referido es cuando el paciente tiene una compresión a nivel cervical, ¿sí? O también puede ser una compresión de otras estructuras que irradian hacia el cuello. Por ejemplo, una enfermedad abdominal y diafragmática, vesícula, acceso subfrénico, algún problema del páncreas, úlcera. Entonces, por la disposición nerviosa, el dolor puede irradiar a la cabeza y el cuello. Algún problema cardíaco, aneurisma de la aorta, tumores del pulmón, ¿sí? Toda aquella patología que se encuentra fuera de la región cervical, por la disposición del nervio, también puede irradiar a esta zona. Que fue lo que yo le expliqué la vez pasada. Vamos a suponer que el paciente tenga un dolor en el hombro, le duele el hombro derecho, por ejemplo, le duele al paciente. Entonces, ¿qué uno supone? Supone que la patología puede ser en el hombro o puede ser a nivel cervical. Vos tratás el hombro, sí, pero el cuadro clínico del paciente nunca mejora. No, no va a mejorar porque el paciente tiene un problema en el pulmón. Entonces, ese problema que tiene en el pulmón es lo que le está causando dolor en el hombro. Diagnóstico, sí, antecedentes personales, a qué se dedica el paciente, en dónde trabaja, si trabaja en la oficina. Generalmente aquellas personas que trabajan en la oficina y están mucho tiempo en la computadora, estos son los que suelen sufrir estos tipos de patología. Característica de dolor, si es un dolor mecánico inflamatorio. Mecánico, ¿qué quiere decir? Que es por una mala postura, por ejemplo. O inflamatorio puede ser, por ejemplo, por una artrosis, por una hernia de disco, ¿sí?
Característica del dolor, el dolor mecánico no es un dolor constante, ¿sí? El dolor inflamatorio sí es constante porque hay algo que está inflamado ahí, ¿sí? Se produce con la movilización. Evidentemente, si nosotros movemos la región cervical y el dolor es mecánico, se va a desencadenar los síntomas. El dolor inflamatorio aumenta con los movimientos. Si nosotros movemos más, ¿qué va a pasar? Las estructuras que se encuentran inflamadas se van a mover y va a producir mayor dolor, ¿sí? El dolor mecánico mejora con el reposo. El dolor inflamatorio no mejora con el reposo, mejora con algún tipo de medicamento. El dolor mecánico puede dificultar el inicio del sueño, pero no despierta al paciente. ¿Qué quiere decir? Que vos te acostás para dormir, hace una mala postura sin darte cuenta al estar dormido, ¿sí? Eso genera una mayor compresión y va a generar mayor síntoma. Y el dolor inflamatorio sí despierta en la noche. Cuando pasa el efecto del medicamento, el paciente le va a empezar a doler más. Exploración física, ¿sí? Se debe evaluar sobre todo toda la estructura a nivel cervical, por ejemplo, la evaluación de la postura, ¿sí? Palpaciones, movimientos, evaluar la fuerza muscular, ¿sí? Evaluar si no hay algún tipo de proceso inflamatorio, por ejemplo, un edema a ese nivel, ¿sí? Y estas, por ejemplo, son radiculopatías, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si la afecta o hay una compresión de la raíz C5, ¿sí? El paciente va a tener dolor y parestesia en toda la cara externa del hombro y del brazo hasta el codo, ¿sí? ¿Y qué movimiento va a perder el paciente? Abducción, flexión del brazo, ¿sí? Porque afecta a los músculos del deltoide y el bíceps. Por ejemplo, el C6, el dolor en la cara externa del hombro, brazo y llega hasta el primer y muchas veces hasta el segundo dedo de la mano. El C7 afecta la cara posterior del hombro, brazo y afecta ya el segundo, tercer y cuarto dedo. Y C8, cara interna del brazo y antebrazo y afecta el cuarto, quinto dedo. ¿Por qué cuarto y quinto dedo? Porque C8 es la raíz del nervio cubital. Entonces, dependiendo de qué raíz esté comprimida, el paciente va a tener los síntomas de algunas zonas del brazo y el antebrazo y de algunos músculos, no de todos. ¿Qué sé yo? Si el paciente no puede mover o tiene parestesia o hormigueo del meñique y del anular de estos dos dedos, puede ser que tenga un síndrome del canal de Guyon, que fue lo que hablamos acá, compresión del nervio cubital a este nivel, o puede ser que tenga una compresión del síndrome, o puede ser que tenga el síndrome del desfiladero, una compresión del plexo braquial, o puede ser que tenga una compresión a nivel cervical. Imagínense, en 3 zonas distintas puede producir los síntomas. Maniobra de Abson, Brufton, Leiter, son maniobras no radiculares. Esta de Abson, por ejemplo, el paciente se encuentra en bipedestación, el explorador se encuentra detrás, a un lado se palpa el pulso radial, nosotros palpamos aquí el pulso radial, ¿sí? Se lleva el brazo hacia la extensión y rotación externa y se gira la cabeza hacia el lado explorado. Si disminuye el pulso radial, sugiere síndrome del escaleno o costilla cervical, o sea, hay un síndrome del desfiladero, ¿sí? Si hacemos esta maniobra. Y las radiculares, por ejemplo, la maniobra muy utilizada, que es la maniobra del ermite, ¿sí? Al flexionar la columna, al hacer este movimiento, ¿sí? Si el paciente refiere dolor como descarga eléctrica, sí, que desciende por toda la parte de abajo, entonces es positivo por una hernia de disco. Dolor o compresión caudal de las cabezas es la maniobra de Spurling, donde lo que nosotros hacemos es, vamos a suponer, agarramos la cabeza, hacemos una ligera flexión hacia adelante y empujamos hacia abajo, hacemos este movimiento. Entonces, al empujar, se van a comprimir mayor las estructuras y eso va a generar un mayor dolor o mayor síntoma. Y una tracción cervical. Vamos a suponer que el paciente en esta posición, él refiere los síntomas. Ay, le duele, le molesta el cuello. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Traccionamos la cabeza hacia arriba. Eso va a descomprimir y al hacer esa tracción, los síntomas van a desaparecer. La maniobra de Axon, la maniobra del ermite, la compresión y la maniobra de Spurling, ¿sí? Son algunas maniobras para evaluar la región cervical.
Las pruebas de imagen de diagnóstico, radiografía, ¿sí? Para ver si hay alguna artrosis o una compresión del nervio o una resonancia magnética. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron, chicos, la clase? ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Muy O bien. sea, sí, en la Bien. práctica lo que va a ser más fácil. En la práctica. Y eso, si Dios quiera, vuelta de Semana Santa, si es que todo está bien, vamos a hacer un poquito de práctica también ahí en el instituto, ¿sí? Sí. Bueno, otra cosita, el otro sábado es nuestro examen parcial, ¿sí? Yo les voy a mandar ahora a ustedes qué es lo que van a estudiar para el examen parcial, porque Ay, qué tenemos, gusto. no es temario ni resumen. Yo les voy a decir, Pero, van a estudiar, qué sé yo, van a estudiar hombro doloroso, van a estudiar síndrome de desfiladero, van a estudiar la biomecánica del hombro, del codo, así. Y eso es lo que van a estudiar ustedes para el próximo sábado. ¿Está bien? sí, una guía, profe, sí, que va a ayudar.